Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para hablar de tendencias y estrategias de negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy hablaremos de propuestas de valor irresistibles. Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Este episodio llega a ti gracias a Jimar Distribution, una empresa de ingredientes y materias primas de alta calidad para las industrias cosméticas, alimentos y bebidas. Jimar Distribution ofrece soluciones innovadoras y efectivas que potencian tus productos. Descubre la excelencia en ingredientes con Jimar Distribution. Zoom. Envíos nacionales, internacionales, remesas y casilleros. Tenemos una amplia gama de servicios para que puedas enviar o recibir tus encomiendas con confianza, seguridad y rapidez. Nos adaptamos a tus necesidades. Daico Host. ¿Necesitas despegar en un mercado altamente cambiante? Sea cual sea tu negocio o el tamaño de tu empresa, tenemos las soluciones tecnológicas y el conocimiento local para ayudarte a crecer. Daico Host, soluciones de negocio basadas en tecnología. IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración. Desarrollamos talentos, generamos y difundimos conocimiento para formar líderes y gerentes responsables, capaces de contribuir al éxito de las organizaciones privadas y públicas. Consecomercio. Trabajamos incansablemente desde 1970 por un entorno empresarial favorable y sostenible, forjando la principal organización empresarial que representa al sector comercio y servicios en Venezuela. Bueno, aquí estamos en un nuevo episodio de Punto Biz para hablar precisamente de las propuestas de valor irresistibles. ¿Y quién más para hablar de ese tema que Irene Lesman? Bienvenida, Irene. Muchas gracias. Tiempo sin pasar por aquí. Así es. Bueno, teníamos ya un buen rato que no grabábamos un episodio juntos, lo cual tenemos que retomar con regularidad. Aquí nos juramos, mira, vamos a estar grabando periódicamente, pero bueno, el día a día, ¿verdad? El trabajo nos desborda a veces y no coincidimos, a pesar de que trabajamos juntos haciendo consultoría, ¿verdad? Eso es culpa de mi socio. Exacto. Oye, ese socio tuyo sí es malo. Pero bueno, estoy muy contento de este episodio porque este es un tema muy especial y ha sido muy medular en nuestra trayectoria como consultores. De hecho, tenemos muchas anécdotas, muchos cuentos alrededor de este tema de las propuestas de valor diferenciadoras. Y de hecho, nosotros nuestra consultoría empezó muy enfocada hace ya 6, 7 años en el tema del marketing digital. ¿Por qué? Porque muchos clientes pedían ayuda con este tema que en ese momento era lo principal del mercado. ¿Qué tengo que hacer en esas redes? ¿Qué hago? ¿Cómo estoy en las redes? ¿Qué tengo que hacer en las redes? Y nos pedían ayuda. Y cuando nosotros atendíamos a estos clientes, recuerda, Irene, que nosotros hacemos un cuestionario y le preguntamos al cliente información, hacemos una reunión de kickoff, claro, y nos dábamos cuenta de que bueno, justamente no entendían y no sabían cuál era su propuesta de valor. Exactamente, era increíble. Y recuerdo, no vamos a nombrar a nadie, tranquilos, por nombre y apellido, se dice el pecado, pero no el pecador. Pero era común que cuando nosotros habláramos con el cliente, para poder ayudarlo y para poder realmente diseñar una buena estrategia de marketing digital, tenemos que entender primero a la empresa, la marca, entender la propuesta de valor diferenciadora. Es decir, ese concepto tan estratégico del marketing, que ahora lo vamos a definir bien, pero nos dábamos cuenta de que muchos no lo tenían claro. Y hay un webinar que yo hice hace ya unos cuantos años, creo que fue en el 2000, en pandemia o cerca después de los primeros años después de la pandemia, que yo puse una lámina que decía, ¿de qué propuesta de valor me estás hablando? Porque me impactó mucho una vez un cliente que me dijo casi que textual, o nos dijo casi que textual esa frase. Entonces, Irene, para aquellos que estén viendo este podcast y nos están escuchando, recuérdense que este podcast.biz está disponible en YouTube
en mi canal de YouTube, Carlos Jiménez, pero también está en las plataformas de podcasting, Spotify, Apple Podcast, las principales, y aquellos que nos están viendo, que pueden estar haciendo esa pregunta, ¿de qué propuesta de valor me están hablando? Irene, ¿a qué nos referimos con este concepto de propuesta de valor diferenciadora? Mira, yo voy a defender a los pecadores. Tú dijiste, no vamos a decir los pecadores, pero el pecado sí. Y yo entiendo el por qué no sabemos qué es propuesta de valor. Y es porque tenemos una operación comercial y de marketing, Carlos, demasiado centrada en el producto. Estamos muy pendientes en cumplir atributos de calidad y sobre todo que ese precio sea el correcto. Exacto. Entonces tenemos una operación muy centrada en esas 3 características: cómo distribuyo, cómo entrego el producto, a qué precio lo vendo y que la calidad esté a tope. Sin embargo, el concepto de propuesta de valor está implícito. Y la invitación es, por supuesto, como traerlo de vuelta. Vamos a repasarlo. ¿Qué es? Vamos a invocarlo, como si se tratara de un espíritu. Sí, la propuesta de valor, si vamos a hablar a nivel técnico, es una declaración de cómo tú resuelves los problemas de la gente. De qué atributos, de qué beneficios ofreces para resolver el problema de tu cliente ideal. Es una declaración. Ahora bien, Carlos, esa declaración es muy importante que obedezca con un pensamiento muy estratégico. Y es que no podemos decir cualquier cosa. Eso hay que pensarlo muy bien. Y por eso tenemos que tener en cuenta 3 variables claves. Primero, ¿qué necesita el cliente? O sea, ¿cuál es su problema? Por favor, apunten, anoten. Vamos. ¿Qué necesita la gente? ¿A qué los vas a ayudar? ¿Okay? La segunda característica o clave es cómo lo hace tu competidor. ¿Qué están ofreciendo? Y la tercera, no menos importante, es cuáles son tus capacidades, tu propósito, tu identidad, porque también tiene con cómo tú lo puedes resolver, qué puedes tú ofrecer al mercado. Y bueno, eso se compone de muchas cosas, empezando con que a ti te tiene que gustar tu negocio, tiene que ver también con tu ética de trabajo, incluso con tus fortalezas como tanto empresa como empresario. Resumiendo, muy buenos estos puntos, recuérdenlos, entonces son 3. ¿Cuál es el problema o el job to be done del cliente? ¿A qué lo vas a ayudar? ¿A qué lo vas a ayudar? ¿Qué busca él? ¿Qué necesita él para lo cual tú eres útil? Para lo cual tú vas a aportar y vas a ayudar a ese cliente a satisfacer una necesidad o a cumplir un sueño, a resolver un problema. El segundo, cómo eso que tú ofreces está en un contexto competitivo y qué tanto te diferencia, qué tanto tú estás ofreciendo algo especial. Porque también nos pasa mucho en las reuniones con los clientes que muchos nos dicen, es que mi producto es el de mejor calidad. Sí. Y todos dicen lo mismo. Yo no me desenfoco estudiando la competencia. Lo ven como un pecado. Es una distracción, eso es una distracción. Como una infidelidad a tu propia empresa. Eso. Entonces, la parte de diferenciado es importante. Y la tercera me encanta, porque es algo que hemos venido nosotros también evangelizando mucho, cuando hablamos de oportunidades de negocio, etcétera, que tiene que ver con las capacidades. Es decir, esto no se trata de una cosa imaginativa, bonita, creativa, no es un eslogan, porque hay gente que lo confunde con un eslogan. Tiene que estar basado en un cliente que tiene un job, que tiene un problema, que tiene un deseo, en unas capacidades en lo que yo soy bueno, en lo que yo soy capaz de agregar valor real. Y por supuesto todo eso en un contexto donde hay otra gente también queriendo quedarse con ese cliente. Exacto. Y por eso es el apellido de cuáles son, vamos a decir, el apellido diferenciadora, porque siempre hay gente que incluso lo abrevia y dice propuesta de valor. Y yo siempre digo, díganle su apellido de casada. Propuesta de valor es como esa señora que, oye, ya va, dime mi apellido de casada. Propuesta de valor diferenciadora. ¿Por qué? Porque si la propuesta de valor puede ser muy buena, pero no te diferencia, entonces no es tan útil, ¿verdad? Exacto. De hecho, me gustaría tocar ese punto, la utilidad de la propuesta de valor, ¿no? Es el centro del negocio, es el corazón. De hecho, vamos a verlo a nivel interno. Si tú tienes muy claro qué problema quieres resolver y de quién, todo tu negocio debe organizarse en función a eso. Es decir, los canales de comunicación, los mensajes, los recursos, las alianzas, tus colaboradores, tienen que tener muy claro. Entonces, si todo tu equipo tiene claro la propuesta de valor, podemos ser muy coherentes y consistentes. Pero
yo lo veo desde el punto de vista también de mercado. Si somos diferentes, si es claro y específico, evidentemente va a permitir que tú te mantengas vigente, competitivo, que el mercado te pueda identificar y te pueda preferir. Perfecto. Fíjate que estaba pensando, tú estás hablando de si es como si fuera una especie de documento de identidad, Sí. donde tú, en muchos de nuestros países, el documento de identidad es necesario para todo, para ir a pagar, porque a veces te lo piden como respaldo del medio de pago, para ir al banco, para un documento, para un trámite o hasta un policía que te detenga. Entonces la marca y la gente que forma parte de esa marca tiene que tener muy clara cuál es esa propuesta de valor diferenciadora para que no tergiversen el mensaje. Pasa mucho y lo hablamos con las ventas, que a veces yo por querer cerrar un negocio trato de enamorar al cliente a toda costa y pierdo el foco, y eso trae problemas luego a nivel de contratos o de cumplimientos de servicios, porque yo ofrecí villas y castillas y no necesariamente ofrecí lo que tenía que ver con mi valor real, lo que yo estoy sumando y lo que me diferencia de los demás. Entonces esto es muy importante. También puede servir, de hecho nosotros lo hemos trabajado con clientes cuando les hacemos o les ayudamos a diseñar esa propuesta de valor diferenciadora. Usamos eso como un insumo en el famoso brief que se le da a una agencia que va a ejecutar y va a hacer campañas y, oye, mira, esto no lo puedes perder de vista. Esta es la manera como agregamos valor y nos diferenciamos, cómo competimos. Sí, porque de hecho ese efecto, bueno, ya podemos hablar de cómo se construye la propuesta. Sí, pero antes, ya va, Sí. Antes, porque ahorita estábamos, bueno, fíjense, espero que les haya quedado claro qué es la propuesta de valor y por qué es importante, porque como tú decías, Irene, yo me recuerdo cuando yo hice el MBA, que vi marketing en el IESA con el profesor John Ireland, y resulta que en el siglo pasado, y resulta que, oye, la materia era extraordinaria, tremendo profesor, y hablábamos de distribución, como tú dijiste, de precio, de producto, pero la parte estratégica obviamente se tocaba, pero la propuesta de valor diferenciadora en ese momento no era un tema que abarcaba tanta atención como hoy día, que se ha hecho muy relevante por esa necesidad de competir. Y bueno, ya que hemos hablado de eso y hemos dejado claro qué es, que los 3 elementos que tú mencionaste, quería preguntarte, por ejemplo, Useful, que es nuestra empresa de consultoría. Bueno, ¿cuál sería la propuesta de valor diferenciadora? Yo te estoy haciendo la pregunta como si fuera el host del podcast y no como tu socio que también trabaja contigo en esto, pero para que la gente se haga una idea de un ejemplo, ¿cuál diríamos que es nuestra propuesta de valor diferenciadora de cara al mercado? Bueno, una propuesta siempre arranca el para quién, ¿no? Ajá. Y justamente Useful para todas aquellas empresas grandes y pequeñas que tienen un problema, en este caso, que quieren competir mucho mejor, que quieren ofrecer más valor al mercado. Okay. Nosotros, entonces aquí viene la solución, ¿no? ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos consultorías, workshop, formación en estrategias, marketing y negocios para que evidentemente ellos puedan solucionar su problema. ¿Y cómo lo hacemos? A través de consultoría, a través de workshop, a través de agilidad, a través de muchos valores que hacemos que esa propuesta sea diferente y sea mucho más práctica para las empresas. Exacto, bueno, muy bien. Ya saben entonces, ahora es más fácil, entonces ahóndanos un poco sobre esos elementos porque los que nos están escuchando ya saben lo que es la propuesta de valor, saben por qué es tan importante. Ya escucharon un ejemplo, lo hicimos con nuestra empresa, que es mucho más fácil. Y bueno, ¿cuáles serían? Si más de uno está pensando, oye, yo tengo que hacer mi propuesta de valor o revisarla, ¿cuáles serían esas guías que me van a decir el checklist? ¿Qué temas debería de incluir esa propuesta de valor? A mí me gusta verlo como ingredientes. Ajá. Si la propuesta de valor fuera algo que tú de verdad le vas a entregar de manera tangible, ¿cómo lo construimos? Es como la torta, vamos a hacer un cake de cumpleaños. Y ese cumpleaños de la empresa le vamos a regalar una propuesta de valor diferenciadora, que es un cake. ¿Y cuáles serían los ingredientes? O la tarta, para los que nos están escuchando por otros lados del mundo. ¿Cuáles serían los ingredientes de esa tarta, de esa torta? El primer ingrediente es tener en cuenta un cliente claro y específico. No hay ningún postre, ya que me estás trayendo, que vamos a almorzar. Entonces tenemos la ansiedad del dulce, ¿verdad? Entonces, si fuera, ¿para quién va esta torta? ¿No? ¿Para quién va este pastel?
Entonces, entre más claro y específico, tú vas a poder complacer mejor esos gustos. A veces en marketing o en el área comercial tenemos la tentación de querer productos y soluciones muy amplias para todos, pero cuando tenemos ese enfoque, nuestra propuesta queda difusa porque no logra hacer match con todos. Entonces, lo primero es que tener muy claro el para quién. Importante, foco. Si queremos complacer, esto Sí. siempre digo que cuando hablo de esto, como si fuera autoayuda, igualito. Cuando queremos hacer felices a todo el mundo, Exacto. terminamos siendo muy infelices nosotros. Entonces, la propuesta de valor diferenciadora tiene que ser para un tipo de cliente, para alguien, para un grupo de clientes con unas características. Y no es una propuesta de valor unitaria que le va a servir a todo el mundo. No. Entonces, ese es un ingrediente fundamental, ¿no? Sí, el para quién, que sea bien claro y específico para que mantengas ese foco, pero además para que lo puedas estudiar mucho mejor. Exacto. Entonces, el segundo ingrediente es que tú comprendas muy bien cuál es esa necesidad, cuál es ese problema. Y aquí con los problemas a veces creemos que solamente es la funcionalidad del producto. Yo te voy a poner un ejemplo. Si yo te digo a ti, Carlos, tú que eres un señor con experiencia, ¿qué significaba hace 20 años estar conectado? Exacto. De repente es, bueno, tener un teléfono. Hace 20 años, estábamos hablando del 2005, podríamos decir que en el 2005, por ejemplo, en muchos países de América Latina, la mayoría de las personas que estaban conectadas a Internet estaban conectadas a través de cibercafé. ¿Por qué? Porque las conexiones en el hogar, la mayoría eran vía de teléfono de cobre, no todos los países tenían una penetración de la telefonía fija muy alta, y lo que permitió que el Internet en una primera instancia se masificara cuando la conectividad a Internet a través de los móviles era muy precaria. Eran los famosos cibercafés o centros de conectividad. Cada país le ponía nombres, locutorios creo que le decían en algunos países, y esa era la característica en ese momento. Entonces, si alguien hace 20 años te decía, Carlos, quiero estar conectado, yo necesito estar conectado, ¿qué significaba? Bueno, tal vez acceso a un cibercafé o incluso tener un teléfono móvil. Y hasta ahí llegábamos. 20 años después, ¿qué significa que una persona diga tengo que estar conectada? Exacto. Bueno, estamos aquí grabando este episodio de Punto Biz y yo tengo aquí mi móvil al lado. Exacto. Y a veces cuando uno va a un evento me causa mucha gracia que ves a la gente entrando al baño y con el celular, leyendo el celular. Mira. Entonces no soltamos el teléfono ni para ir al baño. Tenemos que Entonces, tener el eso es estar dispositivo conectado. móvil, ¿no? Exactamente. Tenemos que tener... Smartphone. Ajá. Además, tenemos que tener conectividad estable. Siempre. Okay. Tenemos que tener línea telefónica. Exacto. Preferiblemente todo en alto estándar y una cantidad de funcionalidades que evidentemente no son las mismas que hace 20 años. Entonces, cuando yo les digo tienen que entender muy bien el problema de la gente, no solamente es decir cuál, sino qué significa para ese cliente hoy tener Estar ese conectado problema. o X. Ajá. Porque, ay, quiero ser feliz. Bueno, pero ¿qué es ser feliz hace 20 años a hoy? O decir, no, a mí me gusta la calidad, que es un atributo que tú has estudiado muchísimo. Bueno, ¿qué significa calidad? ¿Es funcionalidad o es durabilidad? Entonces son unos términos que hay que mantener sumamente vigente, Carlos. ¿Por qué? Porque los problemas de la gente evolucionan. Y además y las cuando expectativas, hay nuevas expectativas, Claro. que a la medida que una categoría va cambiando, la barra va subiendo. Sí. Fíjate qué pasa con lo del delivery, con el e-commerce. Hace mucho tiempo nadie esperaba que el producto le llegara ni siquiera al día siguiente. Y hoy día ya hablamos de un delivery de 1 hora. Sí, 90 minutos o menos. Entonces, la invitación aquí cuando hablamos del ingrediente del problema es identifícalo, valida que siga existiendo y comprende qué significa el día de hoy. El tercer ingrediente sería tu solución. ¿Cuál es tu promesa? Porque yo vuelvo y repito, tú no estás vendiendo un producto o un servicio, tú estás vendiendo soluciones a través de productos y servicios y muchas otras cosas. Entonces, tu solución, tu promesa tiene que ser clara y específica. La gente la tiene que entender, lo tiene que identificar y además ser perdurable, debe ser constante. A nivel digital esto es muy importante, porque hay empresas que tal vez tienen una manera de operar en puntos de venta, pero entonces vamos a la parte digital y puede ser distinta. Entonces, tu promesa es como el centro de ese postre y de esa torta que estamos hablando acá. La cuarta, ya tú me habías hecho spoiler, es el efecto diferenciador. Es decir, que esa promesa que tú estás dando
oye, sea única o superior a la de tus competidores. Ahora, cuidadito con algo, Carlos, que lo hemos visto. No se trata solo de ser diferente. Se trata de ser diferente en un atributo importante para tu consumidor. Porque yo pongo este ejemplo en clase. Yo le digo, si yo salgo aquí con una pizza en la cabeza, ¿soy diferente? Sí. ¿Eso me hace a mí mejor profesora? No. Divertida a lo mejor. Bueno, memorable, pero no útil necesariamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces con la innovación, con el emprendimiento, hacemos, la creatividad da para mucho. Y es un componente, pero no es la solución. Tenemos que validar que esa diferencia sea una real ventaja competitiva y no un tema meramente de creatividad. Entonces, si van a hacer su torta, que por cierto, su torta, su tarta, su cake, van a hacerla, no la van a poner, porque poner la torta es otra cosa, ¿verdad? Pero si van a hacer esa torta, entonces recuerden esos 4 ingredientes. Me falta uno. Son 5. Entonces vamos a leer el 5, vamos a decir el 5, y después los mencionamos, así como en los programas de cocina, para que sepamos, oye, estos son los ingredientes que tienen que tener a mano para que hagan su propuesta de valor diferenciadora. El quinto ingrediente, y no menos importante, es justamente cómo lo vas a entregar. Okay. El cómo realmente importa. Y el cómo, a mí me gusta abrir como 2 patitas. 1, cumple con lo que prometes, empezando por ahí. Exacto, que sería como el fulfillment, que es el cumplimiento, o sea, la promesa, hay que cumplirla. No se trata solo de prometer o de hacer publicidad de cosas que no vamos a poder honrar. Honrar, me gusta. Entonces, no solamente es cumplir, sino la segunda es atrévete a crear momentos wow. Sorprende. O sea, busca también generar esa sorpresa, ¿no? Atrévete. Evidentemente no lo podemos hacer 24/7, pero sí es un espacio para, evidentemente, generar ese impacto positivo y superar las expectativas. Fíjense que ahí entra interesante cómo interactúa el tema. Estamos hablando de marketing, pero también esto involucra ventas, porque la propuesta de valor diferenciadora es un elemento fundamental a la hora de vender y que luego se puede aterrizar en un sales pitch, que lo hemos hecho mucho con nuestros clientes, que cuando hacemos la propuesta de valor diferenciadora, eso luego hay que bajarlo a el sales pitch para la gente que vende. Pero aquí fíjate que cuando tú hablas de esas experiencias o ese factor wow, entonces ya involucramos también al servicio. Por supuesto. Porque entonces el servicio se convierte también en un ejecutor de la propuesta de valor diferenciadora a través de esto. Y siempre pongo el ejemplo del Popcorn Empowerment, que Doug Lipp en el libro de Disney University lo menciona, y lo he visto a él en vivo explicándolo, que es ese empoderamiento que tiene el que presta el servicio para poder dar sorpresas, incluso manejando hasta cierto presupuesto para poder dar la milla extra, ¿no? Entonces, resumiendo los 5 ingredientes. Vamos para allá. Lo primero, el para quién. Un cliente claro y específico. Segundo, el problema. Identifica bien a qué lo vas a ayudar. Tercero, estructura una buena promesa con atributos tangibles e intangibles, pero que sean claros y específicos, identificables. El cuarto, que haya un efecto diferenciador, que ya les invité a que sea en algo relevante para la gente. Y el quinto, la entrega, porque porque realmente importa. Fíjense, bueno, como toda torta, tarta, ok, tiene unos ingredientes, pero también hay unos utensilios que necesitamos, y quiero agregar eso, que un utensilio que podríamos decir, o un appliance, puede ser el horno, porque esa torta hay que hornearla, y esa torta hay que ponerla en un recipiente y hay que batirla, y aparte de los ingredientes necesitamos algunas cosas. Y yo me atrevería a agregar que, por ejemplo, una de las cosas claves que está implícito en lo que tú mencionaste es la información, es el conocimiento del mercado, porque hay muchas empresas que entonces quieren hacer o seguir la receta para hacer la torta y ponen la torta, porque resulta que no entiende realmente al cliente, entonces no tienen criterio para poder definir cuáles son los atributos claves, no entienden bien cuáles son los problemas del cliente o no los pueden jerarquizar apropiadamente. Entonces, para eso la información es clave, la investigación del mercado. De hecho, Carlos, disculpa que te interrumpa, pero eso es lo que va a determinar la vigencia o cuánto te va a durar vigente, fresca, atractiva esa propuesta de valor. Exacto. Justamente cómo la mantenemos realmente competitiva.
con información. Y claro, la información es de muchos tipos, ¿no? O sea, Exacto. primero tienes que tener canales abiertos de información con tu target. Eso va desde la relación, que exista una comunicación directa, incluso canales de atención. WhatsApp Business, puede ser un email, puede ser un call centers, o sea, que se usan cada vez menos, Sí. pero hay distintas formas de recibir información. Las investigaciones de mercado, Indicadores. las métricas del sistema, del ERP o del sistema core, dependiendo del negocio, Google Analytics, porque cuando tienes fuentes de información web, hay muchas. exacto. Lo importante es mantener canales abiertos. Yo le llamo actividades de investigación. Es decir, bueno, yo puedo investigar conversando con mis clientes, puedo investigar también contratando un estudio o a través de analítica. Esos indicadores me tengo que preocupar de hacerle seguimiento, porque si yo vamos a poner un ejemplo, niveles de satisfacción, que es un atributo que la encuesta de marketing, Carlos, salió, una encuesta que hacemos en los practicantes de marketing, y le preguntamos cuáles son tus principales indicadores. La satisfacción salió entre el 10 y el 15, no recuerdo el número exacto, si no me equivoco es como el número 11. Entonces son, digamos, unos hechos en donde uno dice, oye, ¿qué está pasando con nosotros? Que estamos tan enfocados en las ventas, en la transacción, pero no en ver cómo la relación. Cómo construir relaciones. Totalmente. Por cierto, vamos a colocar en la descripción de este episodio de Punto Biz, en donde estamos hablando de propuestas de valor irresistibles, vamos a colocar el test de marketing para que aquellos que quieran completarlo, va a estar en la descripción para que lo completen, y al completarlo van a recibir un diagnóstico o una guía que les va a orientar acerca de, bueno, cuáles pueden ser sus debilidades y cómo cerrar esas brechas que van a ser medidas con este indicador que tenemos entre varios test. Así que, Irene, ya estamos llegando al final, pero bueno, ya hablamos de los ingredientes de la torta, los utensilios, bueno, estaba la data y la información. ¿Te acuerdas que hace unos minutos yo decía, oye, vamos a explicar cómo se redacta, cómo se puede hacer una propuesta de valor diferenciador? Y por eso llegamos a esta conversación, porque podría haber alguien que nos está viendo que dice, bueno, ¿qué es eso de la propuesta de valor? ¿Cómo la podría hacer? Pero también puede ser que alguien se esté preguntando, que ya la hizo y la tiene y trabajan con esa propuesta de valor diferenciadora, se puede estar haciendo la pregunta, ¿estará bien hecha? ¿Cómo sé si mi propuesta de valor diferenciadora es vigente o está vigente o podría tener problemas? Sí. Mire, generalmente el principal dolor de cabeza es, oye, porque la gente no me está comprando a mí, ¿no? Si yo tengo un producto atractivo. Porque realmente, aunque la gente me diga, me encanta lo que haces, porque se van por la competencia, ¿no? Entonces, el primer indicador de que hay problemas suele ser que también te están yendo con respecto a las ventas, ¿no? El otro indicador es que tu target cambia. De repente tú dices, oye, ¿qué pasó? Si yo solía vender o si mercado está como cambiando, ¿qué sucede allí? Yo creo que la principal recomendación, Carlos, es siempre tener un ejercicio de validar expectativas y voltear y ver qué tú estás ofreciendo. Tenerlo como una práctica, así como un carro le hacemos mantenimiento y lo llevamos a servicio. Exacto. Ese ejercicio estratégico de validar y de paso siempre observar al competidor, porque el competidor puede sacarte de juego con innovación. El competidor puede hacer una disrupción importante que tú dices, bueno, mira, cambiaron las expectativas. Entonces, conjugar esas tres informaciones, mira, tu desempeño, las expectativas y esas buenas prácticas que debemos seguir observando, debemos seguirnos nutriendo, yo creo que es la clave para mantenerla. Sí, no, excelente este tema. Definitivamente la propuesta de valor diferenciador hoy día no solamente es que es demasiado importante, sino también estamos en un mercado muy cambiante, donde la competencia cambia. Hay nuevos actores o los actores cambian, nuestra empresa cambia, el cliente cambia. Entonces, quizás hace años, cuando uno hacía una propuesta de valor diferenciadora, podía usufructuarla o podía aprovecharla durante más tiempo sin cambio alguno. Pero hoy día... Bueno, todo evoluciona mucho más rápido, entonces ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Hay que estarlo revisando, por eso es muy importante esto que acaba de comentar Irene. Ahora bien, preocupación. Ajá. En nuestra encuesta de prácticas de marketing, les preguntamos, ¿cuáles son tus principales objetivos en tu gestión de marketing? La propuesta de valor solo tuvo un 8%.
Wow. Entonces, yo entiendo, porque estamos operando muy en lo táctico, Carlos, en Vamos el día a día. muy a la plataforma. ¿Cómo se usa la plataforma? ¿Cómo aprovecho el algoritmo? Pero se nos olvida... ¿El para qué? Exactamente. ¿Qué problemas solucionamos? Así que pendientes con eso. ¿Okay? Mira, bueno, este es un podcast que también tenía una propuesta de valor diferenciadora, porque nosotros intitulamos el podcast o este episodio de Punto Biz como propuestas de valor irresistibles. Y ya que hemos estado hablando de propuestas de valor diferenciadoras, entonces yo diría que podemos cerrar como el círculo recordando o haciendo énfasis en qué tenemos que hacer para que la propuesta de valor sea irresistible. Que por cierto, les comento que ese nombre de este episodio salió de una conferencia que dictó Irene en el evento Update. Este año, cuando hicimos el evento Update, lo diseñamos como un triángulo en donde había una conferencia que la di yo para hablar de oportunidades de mercado. Cómo identificar oportunidades de mercado. Otra punta del triángulo, Irene habló de las propuestas de valor irresistibles. ¿Por qué? Porque si tú identificas la oportunidad de mercado es un primer paso, pero no es suficiente. Necesitas tener una propuesta de valor diferenciadora que realmente conecte, que te haga, que te elijan a ti frente a los competidores. Pero además te necesitas un tercer elemento, que fue lo que habló Sandy Gómez, de los modelos de negocio, porque necesitas tener un modelo de negocio viable que te permita monetizar tu valor. Entonces, está la oportunidad de mercado basada en un conocimiento del cliente, del contexto y de tus capacidades. Diseñas una propuesta de valor que tiene que ser irresistible y luego lo monetizas a través de un diseño de modelo de negocio que sea coherente, etcétera, etcétera. Así que el repaso. Ese es como un super resumen de Update, que es el evento que hicimos este año para hablar, es la cita con las oportunidades, y que estuvo extraordinario porque hablamos de todos esos temas valiosísimos. Hay un resumen en mi sitio web carlosjimenez.net que los pueden leer, además de una charla extraordinaria que también dio Pedro Urdaneta acerca del capital de riesgo, del financiamiento, porque al final también eso es un elemento importante cuando queremos aprovechar una oportunidad de mercado. Pero volviendo a nuestro tema y para cerrar, entonces, Irene, ¿qué haces tú para que esas propuestas de valor sean irresistibles? ¿Qué recomiendas? Repaso a mis 5 ingredientes claves para que tu propuesta de valor sea irresistible. 1, dirigirla a un cliente claro y específico. 2, conocer muy bien ese problema, que ese problema se mantenga vigente y de qué forma lo viven y se expresa. 3, tu promesa, con atributos claros que sean identificables, que la gente los pueda entender. 4, el efecto diferenciador, pero diferencia en algo que realmente sea importante, en una ventaja competitiva. Y el 5, la entrega, porque el cómo también importa. Es como la torta. Si llegas y haces la torta, tienes que llegar y la tienes que poner en una bandejita bonita. Claro. Y si es de cumpleaños, hay que poner una vela bella y, bueno, y los adornos, entregarla a tiempo. Y así es todo esto que hemos estado hablando. Así que, bueno, gracias a todos los que nos están viendo en YouTube o que nos están escuchando en cualquiera de las plataformas de podcasting. Yo no dejo de insistirles y de invitarlos a que se suscriban, ya sea a YouTube o a Spotify, y califiquen el episodio, coméntenlo, porque los comentarios también nos ayudan mucho a responderles sus preguntas, pero también oriéntenos acerca de qué temas quieren que conversemos en este podcast para hablar de tendencias del mercado, de negocios y de marketing. Así que gracias a todos los que estuvieron presentes en este episodio y bueno, seguimos en contacto. Gracias, Irene. A ustedes. Gracias a todos los patrocinadores que hacen posible Punto Biz, Gimar Distribution, Zoom, Daico Host y ESA, Conce Comercio. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/puntobiz.